Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y ahora vamos a abordar una temática que nunca abordamos en el canal. Y por si no sabes, estamos leyendo la Biblia en un año de tapa a tapa y hay una lista de reproducción en el canal que se llama Leemos la Biblia en un año, donde cada día subimos un video y avanzamos en este desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa. Aquí tenemos la Biblia de estudio de la Reforma de Sproul. Bueno, vamos a abordar en base a esta serie llamada Biblia de Estudio en Acción, junto con esta Biblia lo que es el periodo intertestamentario. Así que ¡comencemos! Muy bien, así que vamos a abrir esta Biblia y vamos a ir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay uno de los artículos llamados el periodo intertestamentario. ¡Vamos! Y en este artículo llamado Introducción al periodo intertestamentario va a decir lo siguiente. A medida que la historia del Antiguo Testamento llegó a su fin, el pueblo judío se encontraba castigado, dividido y a la expectativa. Estaban castigados porque el pueblo reconocía la gran idolatría y la apostasía que llevó al Señor a juzgarlos, primero con el exilio en Babilonia y luego con su continuo sometimiento a fuerzas extranjeras como Persia, Grecia, Egipto, Siria y finalmente Roma. Los judíos también estaban divididos. Muchos de ellos habían regresado del exilio y estaban adorando a Dios en Jerusalén, pero muchos más se habían quedado en Persia y otros se habían establecido en Egipto y otras regiones alrededor del mar Mediterráneo y más allá. Esta dispersión de la población judía se la conoce como la diáspora. Sin embargo, el pueblo de Dios no había abandonado toda esperanza, sino que seguía expectante en cuanto a que Dios todavía cumpliría las promesas de su pacto con Abraham. Ellos recordaban el brazo poderoso del Señor, quien los redimió de Egipto, y las promesas anunciadas a través de los profetas los llevaban a esperar más y más al Mesías, el rey prometido del linaje de David, que cumpliría los propósitos salvíficos de Dios para con ellos y los llevaría al nuevo éxodo que anhelaban. Entre el ministerio de los profetas posexílicos como Ageo y Malaquías y la reaparición de la verdadera profecía con Juan el Bautista, el precursor del Mesías, hubo un silencio profético que duró más de 400 años. Durante este periodo los judíos fueron testigos de cambios drásticos en las culturas circundantes. Inevitablemente también experimentaron una importante transformación interna. El imperio persa cedió ante la conquista de Alejandro Magno. En el último tercio del siglo IV a.C., Alejandro llevó la cultura griega o helenismo a los lugares que había conquistado, incluyendo gran parte del Medio Oriente, África del Norte y más allá. Mucho después de la muerte de Alejandro, la mentalidad intelectual y religiosa del pueblo judío estaba profundamente influenciada por su interacción con la cultura griega. Y aquí hay algo muy importante, y vamos a ver que sobre todo el idioma griego se empezó a expandir por todo el imperio de Alejandro, incluida por supuesto la zona de Canaán. Por eso el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y porciones en lo que sería arameo, pero sobre todo el Nuevo Testamento sería escrito en griego, y en el griego más popular, el griego koiné. Vamos al título que sigue, que es Los Ptolomeos, y dice así: Cuando Alejandro Magno murió en el 323 a.C., su imperio estaba dividido entre 4 de sus generales, 2 de los cuales establecieron dinastías que dominaron la tierra prometida y a los judíos exiliados que habían regresado a ese lugar. Un general, Ptolomeo, y sus sucesores gobernaron Egipto desde su capital, Alejandría, en el delta del Nilo y no muy lejos de la costa mediterránea. Los Ptolomeos también controlaron Palestina durante más de un siglo, hasta los primeros años del siglo II a.C. Poco se sabe sobre cómo era la vida en Judea bajo los Ptolomeos. Al parecer, los judíos conservaron una libertad considerable para practicar su religión, así como alguna medida de autonomía bajo su propio sumo sacerdote. Aunque su cargo tenía originalmente un propósito estrictamente religioso,
En ausencia de un rey judío, esa posición se convirtió en el principal símbolo político de los judíos. Al mismo tiempo, la comunidad sintió una presión creciente para adoptar el estilo de vida de los griegos. La colonia judía en Alejandría, Egipto, parece haber florecido bajo los Ptolomeos. Sin embargo, al estar en la ciudad capital de una cultura pagana, la colonia consideró necesario adaptarse a su nuevo entorno religioso y filosófico. Algunos intelectuales judíos querían enseñar a los gentiles la historia de los hebreos. Otros intentaron reinterpretar la religión bíblica en el marco de las categorías conceptuales de la filosofía griega, un proceso que dio lugar a las interpretaciones alegóricas de Filón de Alejandría en el siglo I después de Cristo y finalmente la hermenéutica alegórica de los padres de la Iglesia como Clemente y Orígenes a finales del siglo II y III después de Cristo. Entre las diversas producciones literarias de la comunidad judía en Egipto, la traducción del Pentateuco del hebreo al griego se concluyó a finales del siglo III o II antes de Cristo. Esta obra, junto con las traducciones posteriores de los otros libros del Antiguo Testamento, se conoce como la Septuaginta, comúnmente abreviada con el número romano 70. Llamada así por los 70 estudiosos que, según la tradición, se creía que habían participado en la tarea de la traducción. Dado que los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego, a menudo usaron la Septuaginta cuando citaban el Antiguo Testamento, aunque también usaban el Antiguo Testamento hebreo. Y aquí nos da un dato muy importante. De hecho, lo que nosotros conocemos como la ley Septuaginta o todo lo que fue el Antiguo Testamento en la versión de los 70 fue escrita en griego, porque toda la gente hablaba en griego por todo lo que fue la helenización, o llevar la cultura griega y el idioma a todas las naciones que fueron conquistadas. Ahora viene el periodo de los Seleucidas, así titulado. Leemos y dice así: otro de los generales de Alejandro, Seleuco, llegó a gobernar un período que eventualmente se extendió desde la costa occidental de Asia Menor, Turquía actual, hasta Babilonia, la Irak actual, y más allá en el este. El imperio seleucida estableció su capital en Antioquía de Siria, al norte de Palestina, y presentó un desafío continuo a los gobernantes ptolomaicos. Finalmente, en el 198 a.C., el gobernante seleucida Antíoco III pudo ocupar Palestina. Sin duda, los judíos se vieron afectados de inmediato por este cambio, pero fue con el ascenso de Antíoco IV en el 175 a.C. que Judea entró en uno de los periodos más difíciles que el pueblo judío haya enfrentado. También conocido como Epífanes, Dios se manifiesta. Por eso se le llama Antíoco Epífanes o Antíoco Epifanes. Antíoco IV empezó a sentir la amenaza de los romanos, quienes poco a poco fueron avanzando y expandiendo su imperio hacia el este de Roma. También disputó con los Ptolomeos en Egipto por el control del sur de Palestina, con un éxito desigual. En un intento por fortalecer y unificar su imperio, Antíoco intensificó el proceso de helenización de Palestina. Algunos judíos acogieron con agrado este desarrollo y abrazaron la nueva cultura, negando de hecho su identidad religiosa. Tal apostasía fortaleció la determinación de otros judíos de resistirse a las políticas de Antíoco. Él no entendió el carácter del judaísmo y desató los terrores de la persecución religiosa. Se quemaron copias de las escrituras hebreas, se prohibió la observancia del Sabbat, se prohibió la práctica de la circuncisión y se condenó a muerte a los infractores de estas nuevas leyes. En el 169 a.C., Antíoco saqueó los tesoros del templo reconstruido en Jerusalén para financiar sus iniciativas militares en contra de los Ptolomeos. 2 años más tarde, en el 167 a.C., profanó el templo judío al ordenar que se ofrecieran cerdos en sacrificio sobre un altar de los atrios del templo. Muchos judíos consideraban que esta blasfemia cumplía la profecía dada a Daniel sobre la abominación de la desolación, y esto desencadenó una violenta resistencia por parte de los judíos piadosos.
Matías, un sacerdote que observó la ley mosaica y que era muy respetado en la comunidad judía, tomó las armas junto con sus hijos para enfrentarse tanto a las fuerzas seleucidas como a los judíos helenizados que colaboraban con dichas fuerzas. Bajo el liderazgo del hijo de Matías, Judas Macabeo o Judas el Martillo, pequeñas bandas de guerrilleros judíos se enfrentaron y derrotaron repetidamente a los grandes ejércitos seleucidas. Los judíos ocuparon Jerusalén y volvieron a dedicar el templo en el año 164 a.C. Este evento todavía se celebra hoy en la fiesta judía de Hanukkah. En el Nuevo Testamento aparece una referencia a esta fiesta, conocida también como la fiesta de la dedicación. La historia de estos y algunos eventos posteriores está registrada en Primer Libro de Macabeos, uno de los libros del grupo de libros conocido como apócrifos, o en la Iglesia Católica Romana como deuterocanónicos. El fuerte celo de los macabeos por la pureza de la fe de los judíos en el Dios vivo y la resistencia violenta contra la influencia pagana del helenismo moldeó la forma del judaísmo, del segundo templo y de los diversos partidos, quienes se enfrentaron tanto a Jesús como a los apóstoles. Los fariseos aparecen con frecuencia en los evangelios y hechos como intérpretes y practicantes estrictos de las regulaciones detalladas no solo en la ley escrita por Moisés, sino también en las tradiciones orales que se creía salvaguardaban a los piadosos aún de la transgresión involuntaria de los mandamientos. Su nombre probablemente se deriva del verbo hebreo que significa separar, y parece que esto expresó su compromiso de mantener una separación absoluta de la contaminación tanto moral como ceremonial de cualquier tipo. Los celotes también pudieron identificar su disposición a participar en una resistencia armada en las tácticas valientes de los macabeos, así como también en los precedentes bíblicos, tal como la violencia vehemente de Finés, hijo de Aarón. Y ahora vamos a ver el título que sigue en el artículo, que es muy entendible y tiene una letra muy legible también para los que necesitamos anteojos para leer, y es los asmoneos. Y ahora va a decir lo siguiente este párrafo. Habiendo disfrutado la victoria, los judíos no se quedaron contentos simplemente con recuperar el derecho a practicar su religión. También lucharon para recuperar la libertad política, algo que no habían disfrutado desde su regreso del exilio de Babilonia en el siglo VI a.C. Después de la muerte de Judas, sus hermanos Jonatán y Simón continuaron la guerra hasta el año 142 a.C., cuando Judea se independizó y se estableció la dinastía asmonea. El nombre de la dinastía se deriva de Asmón, un antepasado de los macabeos. Sin embargo, la lucha contra la helenización no había terminado. Incluso antes de la independencia, Jonatán Macabeo había asumido el cargo de sumo sacerdote, a pesar de no pertenecer a la familia adecuada, la línea de Sadoc. Según muchos estudiosos, fue este evento el que llevó a un grupo de judíos estrictos a alejarse de su nación y a establecer una comunidad esenia en Qumran, cerca del Mar Muerto. Considerándose a sí misma el verdadero Israel, esta comunidad desarrolló un estilo de vida monástico. Ellos interpretaron las profecías del Antiguo Testamento como cumplidas en medio de ellos y esperaban una guerra final e inminente que destruiría a los enemigos de Dios. Una extensa colección de su literatura, Los Rollos del Mar Muerto, fue descubierta en el año 1947. Varios documentos hablan de un maestro de justicia que podría haber sido uno de los líderes de la comunidad de Qumran en sus inicios, mientras que la literatura también expresa la esperanza de la llegada inminente tanto de un sacerdote ungido de Aarón como de un rey ungido de David. Los gobernantes asmoneos, macabeos, dominaron el sacerdocio, adoptaron de manera progresiva los estilos de vida griegos y en general recibieron el apoyo de los saduceos, un grupo aristocrático que buscaba preservar la estabilidad política. Este partido conservador solo reconoció el Pentateuco como plenamente autoritativo para la doctrina, mientras que los libros posteriores del Antiguo Testamento tenían una autoridad menor, y por esta razón resistieron a la doctrina de la resurrección.
El origen histórico de los saduceos, así como de los fariseos, no se puede determinar con precisión. Ambos grupos son mencionados por primera vez por el historiador Josefo con relación al gobierno de Juan Hircano. Los fariseos, aunque no eran primariamente un grupo político, puede ser considerados como un partido de la oposición durante gran parte de este periodo. Ellos protestaron por las incursiones de la helenización en la vida judía, desarrollaron una extensa tradición oral y en general buscaron preservar las normas de la pureza del judaísmo. Sin embargo, a través de sus interpretaciones de la ley, alteraron muchos de los requisitos bíblicos. Esta práctica, en efectivo, rebajó los estándares de la santidad de Dios y ayudó a fomentar la ilusión de que las personas podían agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Y ahora vamos a ver el párrafo titulado Los Romanos, y es el último periodo de la historia de lo que es este periodo intertestamentario de 400 años de duración. Dice así: a pesar de algunos periodos de prosperidad, la dinastía Asmonea, desgarrada por conflictos internos, no pudo resistir el avance de los romanos. Ya en el reinado del Seleucida Antíoco IV, los ejércitos de la República Romana habían conquistado Macedonia y Egipto y estaban ejerciendo presión militar y política sobre Siria. Roma continuó expandiendo su dominio hacia el este y en el año 63 a.C., las fuerzas comandadas por el general romano Pompeyo ocuparon Jerusalén. 3 años más tarde, Pompeyo, Julio César y Craso formaron una alianza casi secreta, el primer triunvirato para socavar la autoridad gobernante del Senado romano. Un paso decisivo para alejarse de la República y dirigirse al inicio del imperio. Los constantes disturbios llevaron al Senado romano a nombrar a Herodes como el rey de los judíos en el año 40 a.C. Él era un idumeo, descendiente de Edom o Esaú por nacimiento, pero se había convertido en un prosélito del judaísmo. Tras regresar a Judea con el respaldo de las tropas romanas, Herodes emprendió una guerra de 3 años contra sus oponentes, capturando finalmente a Jerusalén y estableciendo su reino en el año 37 a.C. Gobernó hasta su muerte en el año 4 a.C. Herodes fue obediente a Roma y gobernó de manera eficiente. Sus proyectos de construcción, como la edificación de un puerto artificial en Cesarea, una asombrosa hazaña de la ingeniería de ese tiempo, lo hicieron famoso en el mundo antiguo. Esta ciudad portuaria, nombrada en honor al protector imperial de Herodes, Augusto César, sirvió como capital provincial de Roma para Judea durante todo el periodo registrado en el Nuevo Testamento. Pero durante las principales fiestas de la peregrinación de Israel, los gobernantes romanos trasladaron sus cuarteles generales a Jerusalén, a la fortaleza Antonia, también construida por Herodes y dedicada a Marco Antonio, ya que daba a los recintos del templo y les permitía estar atentos a los posibles disturbios en medio del pueblo. Fue de importancia particular la reconstrucción del templo en Jerusalén, una empresa ambiciosa que empezó en el año 20 a.C. y continuó tras mucho tiempo después de su muerte. Estos y otros logros le dieron el nombre de Herodes el Grande. Desafortunadamente, los vicios de Herodes eclipsaron sus puntos fuertes: egoísta, celoso y desconfiado. Herodes a veces actuó como un loco, llegando incluso a asesinar a alguno de sus propios hijos y a una de sus esposas. La orden que dio de masacrar a todos los niños pequeños en Belén con el fin de eliminar a un rival real sobre la cual había profetizado Miqueas está en perfecta consonancia con el carácter de Herodes descrito en las fuentes extrabíblicas. Si la idea de reconstruir y ampliar el templo era congraciarse con sus súbditos judíos, su crueldad como gobernante, su desprecio por la ley de Dios en su vida personal y familiar y su apetito por la cultura romana y el favor de Roma convergieron para socavar ese esfuerzo. Cuando inicia la historia del Nuevo Testamento, los judíos están sometidos a un poder extranjero, gobernados por una figura capaz pero despótica y aún a la espera de una salvación que todavía no se ha cumplido. Y luego tenemos aquí el mapa de todo lo que era el terreno ocupado por Roma en la época de Augusto César.
Tremendo. Así, de esta manera, pusimos en funcionamiento la Biblia de Estudio de la Reforma. Así que esto fue Biblia de Estudio en Acción con la Biblia de la Reforma de Sproul, que te dejo aquí el link del video de la reseña para que puedas verla y puedas ver lo tremendamente edificante que es esta Biblia. Y hasta aquí, si querés conseguir esta Biblia, podés, por supuesto, también ingresar a los links de compra de Amazon que están en la descripción del video o en el comentario destacado, o comunicarte con el número que aparece en pantalla. ¿Por qué? Porque estaremos aquí para poder servirte con responsabilidad. Y si querés también tener esta Biblia desde cualquier parte de América o Europa, podemos llegar a enviártela habiendo pagado el costo del envío a donde esté tu país y donde residas. Así que no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!